Por si las moscas, vamos a hablar de los papeles de Pandora o Pandora Papers, como se conoce en inglés, que es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que revela cómo las élites en el mundo crean empresas offshore en paraísos fiscales para esconder su riqueza y en algunos casos evadir impuestos o hacer trampas mayores. Me acompaña Eduardo Bojorquez, él es el director de Transparencia Mexicana. Eduardo, me da muchísimo gusto saludarte. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por la invitación y también es un placer verte y verte bien. Oye, Eduardo, ¿qué te parece si partimos de la idea de que esta no es la primera investigación que se hace de esta naturaleza? Ya habíamos escuchado, visto, leído y revisado lo que se publicó hace aproximadamente 5 años con los llamados papeles de Panamá o Panama Papers. ¿Qué sabíamos entonces y cuál es el antecedente que precede a estos Pandora Papers? Como dices, Guillermo, esta es la tercera ocasión en la que hay una filtración masiva de información que estaba en poder de despachos legales o de instituciones bancarias o financieras que prestaban servicios. La primera, los voy a llamar con la venia del público, Panama Papers, porque pues así se Así les se le conoce, pone. pero sí los documentos de Panamá. Pero bueno, son tres entregas, ¿no? La primera filtración fueron los Panama Papers, la segunda los Paradise Papers y la tercera esta, que es los Pandora Papers. Al parecer tiene que tener pez en todos lados para que sea parte del trabajo del consorcio de estos internacional de periodistas. Pero lo importante aquí es que se ha tratado de filtraciones que han sistematizado con muchísimo trabajo un grupo pues ahora ya son cientos de periodistas en todo el mundo, mostrando que este no es un problema cultural de alguno de los países o que sea un tema que solo viven los del sur o los del norte o que sea un tema de los latinoamericanos, ¿no? Los primeros fueron en Panamá, los Paradise Papers ya eran en otras islas del Caribe, pero ahora, por ejemplo, se incluye información que tiene que ver con Delaware, que es un paraíso fiscal en los Estados Unidos. El estado completo de Delaware, nomás para que nos imaginemos, una de las 50 estrellas es un paraíso fiscal. Y el propio Reino Unido, ¿no? Que para quienes saben de esto es muy interesante porque dentro de la ciudad de Londres hay un territorio que se llama The City, la ciudad, que tiene su propio estatus jurídico. Entonces, lo que han descubierto estos periodistas es que no es un tema ni de cultura, ¿no? Ni de tradición colonial o imperial, sino una figura que, como dices, Guillermo, y a mí me gustó mucho cómo lo plantearon los periodistas, no es ilegal, pero sin duda es ilegítima, porque lo que abre es un espacio de excepcionalidad a las reglas fiscales de los países y normalmente, y creo que este es el otro componente, sirve a los poderosos, se trate de poderosos que se comportan conforme a la ley o de poderosos que están buscando burlar la ley, ¿no? Y creo que estos dos componentes han hecho muy interesantes estas filtraciones. Son millones de hojas, de documentos, y se ha requerido más de 200 periodistas en todo el planeta para poder procesar cerca de 14 millones de folios, ¿no? Es un trabajo descomunal a partir de una filtración. ¿Qué hay de nuevo? Creo que más o menos lo has mencionado. ¿Qué hay de nuevo en esta última entrega, por decirlo así, de los Pandora Papers? Bueno, lo primero que ha cambiado es que se hace cada vez más amplia la lista de autoridades, y déjame ponerlo así, o de funcionarios públicos, ¿no? En el caso de los Panama Papers se hablaba, por ejemplo, de la familia del ex primer ministro Cameron, y eso supuso una serie de cambios institucionales que después podemos conversar. Se mencionaban, por ejemplo, te acordarás al presidente de Islandia, que tuvo que renunciar a partir de los Panama Papers, y lo que se va viendo es que es una lista cada vez más grande de servidores públicos o de funcionarios. Estos en particular, Guillermo, los Pandora, tienen algo que a mí me pareció especialmente delicado. Aparecía, por ejemplo, el responsable de recaudar impuestos en Colombia Sí, el dentro de la responsable de la lista. DIAN, sí. Eso estuvo Él durísimo. cobra los impuestos, pero su dinero lo pone en un paraíso fiscal. Es una joya de la desigualdad, ¿no? Y Así el es. otro caso que también es muy interesante es el de Brasil,
donde un funcionario de muy alto nivel del Banco Central, imagínate, quien define la política monetaria de Brasil, para sus finanzas personales, escogió ponerlas en alguno de estos paraísos fiscales. Insisto, no todos están en el Caribe, ¿no? Yo sé que hay una como asociación de que estos paraísos fiscales están en el Caribe, ¿no? Son servicios globales, ¿no? Que se dan en distintos países. Yo diría que esa es una novedad. La otra, creo que tiene que ver, bueno, con la falta de claridad sobre este dilema que es lo legal y lo ilegal, ¿no? Porque nadie está acusando en estos reportajes periodísticos de actos ilegales a quienes abren una cuenta de banco o contratan servicios financieros en estos paraísos, porque la jurisdicción lo permite, ¿no? La ley lo permite. Pero creo que algo muy interesante que han planteado los periodistas de investigación que hicieron este trabajo es que mientras tú y yo, Guillermo, tenemos que pagar impuestos religiosamente una vez al mes, porque si no, alguien tocaría nuestra puerta con un citatorio, hay una especie de franja como VIP, permíteme ponerlo así, Sí. ¿no? Donde yo pensaba, por ejemplo, decía de Shakira, ¿no? Decía, pues, ¿cuánto dinero tienes que tener para que todavía tengas que irte a comprar un yate o un barco o lo que sea en un paraíso fiscal, ¿no? Cuando podrías pagar tus impuestos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un tema interesante que es la desigualdad. Creo que es algo que está empezando a marcar muy bien esto. Y es que hay reglas que no aplican para todos, Guillermo, y creo que eso es lo que ha sido, pues, polémico, pero también irritante para la opinión pública a partir de esta nueva entrega. Y existe esta idea, si me lo permites, de que, bueno, los ricos tienen ese dinero por una cultura del esfuerzo o por talento, pero también, digamos, porque existen unas condiciones que son completamente distintas para ellos que para el resto de la humanidad. Vámonos a un corte, regresamos contigo. ¿Valdría en el siguiente segmento la pena, Eduardo, aclarar simplemente estos dos conceptos de offshore, que es una empresa offshore y que es un paraíso fiscal, para seguir avanzando en nuestra reflexión? Regresamos contigo. Hermosorno, hablo con Eduardo Bojorges de Transparencia Mexicana. Estamos hablando de los Pandora Papers, que es esta filtración masiva de documentos que revela cómo las élites esconden sus bienes y riquezas en empresas offshore, en paraísos fiscales. Te decía, Eduardo, que valdría la pena hacer una pequeña aclaración sobre qué son estos dos conceptos de una empresa offshore y para un paraíso fiscal. Esta idea de que no es necesariamente ilegal, pero como decías muy bien en el segmento anterior, es profundamente desigual. Hablemos de estos dos conceptos. Mira, son dos historias, déjame ver si logro hacer una buena analogía. Una historia es de piratas y la otra historia es de Matrushkas, la muñequita rusa, ¿no? Que todos conocemos, donde hay una muñequita dentro de otra, de otra, de otra. Voy a la de los piratas, ¿no? Que es la más divertida y la más añeja. Los paraísos fiscales son una figura del mundo colonial, ¿no? Cuando los grandes imperios controlaban todo, los mares, los países, ¿no? Y habían sometido a otras naciones al imperio de algún monarca, encontraron que pues, algunas de las colonias que tenían un estatuto distinto en términos jurídicos, ¿no? Aunque formaban parte de un imperio, eran zonas de excepción. Y creo que algo muy interesante tiene que ver con los piratas, y no es una broma, porque claro, es en el mundo de los piratas, donde van de un lado a otro con la riqueza, donde necesitaban encontrar un lugar para alojar bienes y servicios que no estuvieran bajo el escrutinio directo o de la capital, ¿no? Del imperio, o bien que pues fueran digamos, cómodos para quienes querían convertirse de piratas en empresarios, ¿no? Y la verdad es que, aunque es un poco más complejo técnicamente, pues sí es una figura que viene de la colonia, ¿no? Son islas que quedaron atrapadas en un momento distinto. En el caso, por ejemplo, de Delaware, cuando Delaware adquiere este estatuto, es porque no tenía capacidad de traer capital, ¿no? Digamos que había otros estados de la Unión Americana con vocaciones
industriales o agropecuarias muy claras, y Delaware dice, bueno, yo lo único que puedo hacer es quitarles los impuestos, ¿no? Y con esa figura empezó a crear la economía, y si ves, por ejemplo, hay muchas empresas norteamericanas que tienen su sede en Delaware, aunque realmente su fábrica está en California o en Texas, para gozar de beneficios fiscales. Entonces, la de piratas es la que tiene que ver con los paraísos fiscales, ¿no? Que no tienen por qué ser necesariamente en el Caribe, sino que son lugares de excepción donde hay o menos impuestos, por ejemplo, países como Irlanda, que tienen menos impuestos que otros, o bien que tienen pues impuestos cero o que no, o que guardan secrecía para todas las transacciones. Ahora, la de Matrushkas, que esa es la otra historia, lo que llamamos empresas fachada, fantasma, ¿no? O incluso empresas offshore, son empresas que buscan ocultar a los verdaderos dueños, ¿no? Lo que no quieren que se sepa es quiénes son los dueños. Entonces crean un nombre extraño, ¿no? Como Matrushkas del Pacífico, SADCB, y dentro de esa empresa los socios suelen ser otra empresa, ¿no? Que se llama Matrushkas del Golfo, ¿no? Y luego hay otra empresa. Y el verdadero dueño es el que está hasta el final de la matrushka, ¿no? El más chiquito, ¿no? La muñequita más chiquita. Pero como están escondidas en tantas empresas, realmente no sabes quién es, ¿no? Pues, por ejemplo, hay muchas operaciones donde se compran un yate con el nombre de una empresa que a su vez es dueña de otra empresa, que a su vez es dueña de otra empresa, que al final es Shakira, ¿no? Pero bueno, la idea es ocultar, como lo planteas, ¿no? Ocultar, por un lado, la riqueza y por otro lado, sacarla del radar fiscal, ¿no? ¿Es ilegal? No, esa es parte de la historia de piratas, ¿no? Que tienen una jurisdicción distinta, aunque con los años ha habido presión cada vez mayor para cambiarla, ¿no? Por ejemplo, Suiza antes era el paraíso del secreto bancario, y muy recientemente Suiza ha tenido que ir abriendo y relajando los secretos bancarios. ¿Qué pasó con el dinero? Pues pasó de Suiza o Andorra, que antes eran los lugares donde podías ocultar tu riqueza, normalmente a estas empresas offshore y a estos paraísos fiscales, porque todavía puedes abrir, por ejemplo, una empresa con un apartado postal, ¿no? Que es algo muy cómodo porque la oficina es la oficina más barata del mundo, ¿no? Solamente es un apartado postal en las Islas Vírgenes o en Panamá o en alguno de los lugares que hemos mencionado. En América Latina nos encontramos con 3 presidentes en funciones y además funcionarios de muy alto nivel, además de Shakira, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, es decir, y los millonarios mexicanos. Pero decías, es particularmente preocupante cuando vemos que la gente que se dedica a definir la política pública, y en algunos casos, como digamos, el director de la DIAN, que es el sistema tributario colombiano, son ellos mismos los que tienen estos cuentas en el extranjero. En todos casos, todos los que he leído, siempre el argumento es el mismo. No es ilegal, pero están ahí. ¿Qué podemos esperar? Lo has dicho ya de otra manera, pero ¿qué podemos esperar nosotros si nuestros dirigentes están en estas circunstancias? Creo que es una criba muy importante la que estamos haciendo, Guillermo, porque el número de personas es tan grande que parecería que todos están en el mismo cajón, ¿no? Insisto, yo creo que estas figuras son controversiales, creo que el mundo tiene que ir cambiando y tenemos que ir cerrando los paraísos fiscales, porque si no, pues la parte impositiva, que es parte de nuestra justicia fiscal, pues lo que va ocurriendo es que las empresas se mudan o se mueven a donde no tienen que pagar impuestos y el Estado, el gobierno, pierde capacidad para invertir en desarrollo, ¿no? Pero, digamos, este es el problema grande de la desigualdad y de lo que representa, entendiendo que puede ser legal. Creo que hay 2 problemas que corren por separado. Uno, que es el que estamos planteando sobre los servidores públicos en particular, sobre los funcionarios, ¿no? Porque sí hay un doble estándar. Cuando uno descubre, ¿no?, que el servidor público encargado de recaudar los impuestos los elude o los está evadiendo, habrá que ver cuál de las 2 figuras, ¿no? Pues tenemos un problema de doble estándar y yo creo que sí es un problema grave para la democracia, ¿no? A ti sí te cobro, pero a los poderosos
y a los que son como yo y tenemos el poder, no. Y creo que ahí hay un tema muy delicado, están ilustrando estos escándalos continuos. El segundo tema es justamente si el dinero de esos servidores públicos es de origen lícito, ¿no? Que también es un riesgo grande. Muchos de los nombres que han aparecido en el mundo, digamos que no son personas particularmente honestas, ¿no? Son funcionarios de gobierno que no tienen una trayectoria de honestidad intachable. Entonces se empieza a presumir que lo que han hecho es ocultar el dinero que han desviado en países de todos los continentes, ¿no? Y que los alojan aquí. Este es otro tema que hay que tener también como un subconjunto como muy claro, ¿no? Porque podría ser un vehículo para ocultar desvíos multimillonarios sobre las arcas de la nación. Y ese es un tema delicado per se. Y una nota al pie muy chiquita, esta tiene que ver con el caso de México, es que cuando tienes a un servidor público en activo, y tú te acordarás de la pelea que tuvimos que dar para que se publicaran las declaraciones patrimoniales y de intereses, el funcionario está obligado a decirle al Estado y a la sociedad a la que sirve cuál es su patrimonio y cuáles son sus intereses, ¿no? Para que, pues, primero no haya enriquecimientos, como se decía en los años 80, inexplicables, que en realidad son explicables, pero son ilegales, y la otra es que haya conflictos de interés, ¿no? Creo que ahí tenemos un caso bien delicado para México, porque varios de las personas que aparecieron como parte de los de los Pandora Papers son funcionarios en activo. Uh-huh. Y siendo funcionarios en activo o exfuncionarios, tuvieron que presentar una declaración patrimonial. Y hay una declaración por ahí, ¿no?, de un senador que no cuadra, ¿no? Porque pues dice que se le olvidó mencionar en su declaración patrimonial 28 millones de dólares. No, pues no, a nadie se le olvida. A nadie se le olvidan 28 millones de dólares. O bueno, si él se le olvida, que nos avise y hacemos algo con el Canal 22 y más televisión cultural. Pero creo que ahí tenemos un problema adicional. Si le mintieron al gobierno en sus declaraciones, cometieron un delito. Un delito. Tenemos que irnos a un corte. Un corte, perdón, Eduardo, y regresamos contigo para seguir discutiendo estos temas. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con Eduardo Bojorquez sobre los Pandora Papers, que es esta revelación que hubo hace una semana de una élite internacional que de alguna manera esconde o evade impuestos a partir de empresas en paraísos fiscales en distintas partes del mundo. Ya hemos aclarado qué significa esto. Eduardo, ¿hay cambios después de que se hacen estas revelaciones? Por ejemplo, después de los Panama Papers, ¿hubo alguna modificación en el mundo, en México? Sí la ha habido, Guillermo. Los Panama Papers pues, fueron un cisma para buena parte de la clase política a nivel internacional. Prácticamente todos los líderes europeos, por ejemplo, tenían a alguien involucrado, familiares, amigos, ellos mismos, ¿no? Y, por ejemplo, el Reino Unido propuso la creación de un registro público y abierto de beneficiarios finales, que es una herramienta muy sencilla para conocer a los verdaderos dueños de las empresas, ¿no? Al Reino Unido le preocupa mucho, por ejemplo, que los dictadores de Europa del Este o de Asia Central están comprando muchas propiedades en Londres, utilizando estas empresas de offshore, y están distorsionando el mercado inmobiliario en la capital del Reino Unido, ¿no? Ese registro público, por ejemplo, en 2016 México se sumó a la causa internacional y se comprometió a tener un registro público y abierto de beneficiarios finales. Y aunque se está trabajando en el tema, no vamos a la velocidad que se requiere para tenerlo pronto. Por fortuna, en conversaciones con la UIF y con la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública esta semana, hay interés de empujar mucho más rápidamente el tema del registro público y abierto de beneficiarios finales para el caso de México. ¿Qué otras cosas han cambiado? Se están reduciendo el número de lugares donde el secreto bancario o fiscal es la manera de atraer capitales, ¿no? Mencionamos ahorita Andorra, el caso suizo, están cambiando, ¿no? Se están regulando cada vez más
estrictamente estos mercados para que no permitan lavado de dinero. Ha habido un cambio importante y una figura que es poco conocida, pero que es muy importante, que se llama Gafi, que es el grupo de alto nivel para combatir los flujos financieros ilegales en el mundo. Y Gafi ha ido endureciendo su postura y evaluando más estrictamente a los países. Para que te des una idea, cuando se revelan los Pandora Papers el domingo, en un domingo, ya al mediodía estaba reunido Gafi, ¿no?, para tratar de identificar nuevas medidas y avanzar más rápidamente en estos temas. Sí se está cambiando, pero es uno de estos problemas clásicos, dirían los especialistas de acción colectiva, donde tienes que cambiar en dos planos, ¿no? Tienes que cambiar en lo global y tienes que cambiar en lo local, porque si solo regulas lo local, pues siguen gozando de excepciones estos paraísos. Y si solo cambias los paraísos, pues van a pasar de las Islas Vírgenes a Panamá, y de Panamá a Delaware, y de Delaware regresarán a Andorra, ¿no? Aquí hay un tema de acción concertada a nivel internacional. Ahora, ¿qué puede hacer México? Bueno, México puede activar rápidamente este registro público y abierto de beneficiarios finales. Tiene la información ya el gobierno. Lo que tiene que hacer es actualizarlo y hacerlo transparente. Y yo creo que algo muy interesante que hemos visto en los últimos 3 años, digamos, en el periodo de la administración López Obrador, es el crecimiento de figuras como la Unidad de Inteligencia Financiera. Mira, no van a dejar de ser polémicas, ¿no? Habrá quien le guste, quien no le guste. Finalmente, pues esa es la libertad de un país, ¿no?, de opinar en un sentido o en otro. Pero yo creo que ya no hay ninguna duda de la importancia de la UIF para el tipo de delitos que se están cometiendo hoy en el mundo, ¿no? Hace 3 años no hubiéramos hablado con esta comodidad, Guillermo, del tema. No hubiéramos tenido que explicar qué es la Unidad de Inteligencia Financiera, para qué sirve. Hoy está muy claro que es una pieza central. Y la otra, que a mí me da mucho gusto, pues que está en un momento de transformación profunda, es el Servicio de Administración Tributaria del SAT. Mira, no sabes qué tranquilidad. El domingo, cuando abrí, ¿no?, el periódico, y perdóname, uso una expresión de mi época, ¿no?, de abrir el periódico en papel, pero bueno, cuando vi el iPad, si quieres ponerlo así, no sabes qué alivio sentí que no tuviéramos a la titular de nuestro Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, en esa lista, ¿no? Puede ser raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí, imagínate que hubiéramos tenido que explicar que estaba el secretario de Hacienda o el titular del SAT. Hay personas involucradas, ¿sí? Pero no aquellos que se encargan de darnos justicia fiscal, ¿no? Y creo que ese es un cambio muy importante, y hay que cuidar que en el futuro estas agencias estén a cargo de personas que no estén ocultando recursos, ¿no?, en paraísos fiscales. Nos queda 1 minuto solamente para preguntarte, entonces, ¿la vergüenza pública funciona? O sea, este ejercicio de provocar vergüenza en los funcionarios y, en fin, en la gente de dinero en general, ¿crees que funcione? Mira, no sé si será la mejor estrategia de largo plazo, pero creo que cambian las conversaciones, Guillermo. Y eso es muy importante hoy en el mundo, ¿no? Que ¿quién controla las conversaciones? Y en este caso, la discusión sobre desigualdad, la discusión sobre justicia fiscal va a cambiar, pero sobre todo tienen que explicar, Guillermo. Y creo que eso lo saca de la zona de confort, ¿no? Claro. Si lo que buscaban era secrecía, ahora tienen que dar la cara y explicarnos a todos por qué están haciendo lo que están haciendo. Se trate de un futbolista o se trate de un funcionario público, ¿no? Y cuando menos que le expliquen al mundo por qué tienen que esconder su riqueza y qué beneficios obtienen de ello. Tal vez no sea ilegal, pero creo que ya estamos en el momento de escuchar respuestas a preguntas legítimas, ¿no? Porque no todo el dinero es bien habido y no todo el dinero debe ser escondido, ¿no?, del escrutinio público. Hay razones diferentes y motivaciones diferentes, pero lo importante es que van a dar la cara, Guillermo, y eso es crucial para la salud de la democracia o de la justicia fiscal en el mundo, que es el tema principal de los Pandora Papers. Pues muy bien, te agradezco mucho el espléndido análisis que has hecho de esto. Te mando un abrazo, Eduardo. Yo te agradezco la invitación y espero que pronto nos podamos ver en persona, que de verdad es algo que añoro después de tantos meses de pandemia. Así será, esperemos que sea pronto. Y a nuestra audiencia decirle que nosotros nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.